el realismo es una nueva estética distinta al romanticismo que aparece en Francia hacia 1830 y alcanza su plenitud cerca de 1850. En sus orígenes es un movimiento paralelo al romanticismo. En 1830, Stendhal está en el pizarrón, publica El rojo y el negro, y en el mismo 1830 es Hernani de Víctor Hugo. Hernani de Víctor Hugo. Para que tengan un ejemplo. En el año 1826, Le Mercure francés, o sea, el Mercurio de Francia, francés, define el realismo como la doctrina literaria que propone la imitación de los originales, que ofrece la naturaleza, no de las obras clásicas. En 1850 el término se aplica en sentido pictórico, cuando Courbet, no sé si conocen este pintor, escribe así como está en el pizarrón, abre su propia exposición bajo el título Le Réalisme. El crítico, punto y coma, ¿no? El crítico y novelista Jacques Fleury, se escribe así, Jacques Fleury, señala cómo a partir de ese momento la crítica tendrá que definirse a favor o en contra del realismo. Y lanza el término realiste, del francés, ¿cómo suena realiste? Durante un tiempo este término se emplea como valor despectivo y con él se va a atacar a Madame Bovary de Flaubert y otras obras importantes del realismo francés. ¿Puedes decir un poquito más lento? Sí. Valor despectivo. Y con él se va a atacar a Madame Bovary de Flaubert
y otras obras importantes del realismo francés. En 1856 surge la revista Realisme, dirigida por Duranty. ¿La revista qué? Realisme, dirigida por Duranty. Duranty, así. Que en uno de sus números se dice, abro comillas, el realismo pretende la reproducción exacta completa, sincera del ambiente social y de la época que vivimos. Ahí cierran la cita. Su aparición coincide con el auge de la burguesía, clase dominante del siglo XIX. El aumento de la población urbana por la industrialización, y la eclosión del proletariado. ¿Y la explotación? La eclosión, o sea, como es la explosión, ¿no? Eclosión del proletariado. La literatura realista recoge las doctrinas filosóficas, políticas y científicas del momento. Las doctrinas Filosóficas, políticas y científicas del momento. Augusto Comte, con su sistema de filosofía positiva, ese libro que salió en el año 1850, propugna el positivismo como sistema filosófico, punto y coma. Es una reacción contra el idealismo y se basa en la investigación de los hechos observables y medibles. Punto y seguido. En 1867, Carlos Marx publica El Capital, en el que propone la abolición de la sociedad burguesa y la urgencia de implantar el socialismo.
punto y seguido. Junto a la filosofía está la enorme influencia de las ciencias. De 1859 es la teoría de la evolución propuesta por el inglés Darwin en su libro Origen de las especies. Y en 1863, Mendel, sin H, da a conocer las leyes de la herencia. Perdón, 1863. Sí, 63. Punto y aparte. El realismo surge, pues, cuando los escritores deciden retratar la realidad, reflejarla objetivamente, y para ello se basan en la observación que les permite realizar descripciones minuciosas y exactas de ambientes y de personajes. Los escritores realistas se documentan tomando notas de la realidad, se documentan tomando notas de la realidad o a través de los libros. La labor de búsqueda de los datos en bibliotecas es importantísima. Desean ser cronistas. Son historiadores del presente. Del presente. Se suelen distanciar de lo que cuentan y prescinden de los juicios de valor tienden a desaparecer, a esconderse, pero a veces se oye su voz y se rompe la objetividad fotográfica puesto que exponen juicios y observaciones personales. El drama romántico cede el paso a la novela realista. Esta alcanzará su cima
con obras como, dos puntos, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, punto y coma, Guerra y Paz de Tolstoy, punto y coma, La comedia humana de Balzac, Madame Bovary de Flaubert, punto y coma, David Copperfield de Dickens, ¿Cómo se escribe ese? Dickens, ¿Cómo? Dickens, No. ¿cuál parte? Flaubert. Flaubert está acá. Ah, bueno. ¿Y David cómo era? Copperfield, doble P, Copperfield, de Dickens, Dickens, D-I-C-K-N, Profe, después de Madame Bovary. de Flaubert, Sí, pero después. David Copperfield de Dickens, hasta ahí estamos, punto y coma, Fortunata y Jacinta de Galdós, Galdós, y La regenta de Clarín, etcétera, ¿no? La novela refleja ambientes y costumbres, pues es un fresco de la sociedad en el que están presentes la burguesía y el pueblo. Abro paréntesis, Galdós, Dickens, Balzac, cierro paréntesis. O se detiene en la pintura de caracteres, en el análisis minucioso de los personajes, dos puntos, los describe física y psíquicamente, los presenta en movimiento, nos explica las razones de su conducta, sus estados de ánimo y motivaciones, entre paréntesis, Dostoyevsky, Flaubert, etcétera. Cierro paréntesis. La novela debe servir para reformar, cambiar la sociedad. Punto y coma. El escritor adopta una actitud analítica y critica
y crítica, ante la sociedad burguesa. ¿Por eso se dice que puede ser una novela social? ¿Cómo es la pregunta? Por eso se dice que se enmarca dentro de la novela social. Sí, depende, ¿no? Porque hay que ver si es realista o naturalista. O sea, esa pregunta en general, esas preguntas tan generales como que no llevan a nada, ¿no? Hay que ver de qué novela estás hablando. No, hablar de realismo. George Lucas ha dicho que la novela realista recoge la lucha del individuo con la sociedad. Y de ahí el tema de adulterio, pues el matrimonio era una imposición social. El estilo grandilocuente pasa a abarcar un segundo plano, puesto que el escritor crea una prosa sencilla, fácil de entender, acorde con su público. Le preocupa especialmente que el lenguaje se adapte a los personajes por el deseo de objetividad, y esto hace que el habla popular cobre especial relevancia. El diálogo suele ser rápido, junto al estilo directo aparece el indirecto. En España el realismo adquiere carta de naturaleza en 1868 punto y coma. Antes de esta época, ¿sí? En España el realismo adquiere Carta de naturaleza en 1868, punto y coma. Antes de esta época existe el prerrealismo, entre paréntesis, término que se debe al crítico Juan Ignacio Ferreras, cierran el paréntesis, Juan Ignacio Ferreras, ¿cómo suena? Cierro el paréntesis, punto y coma. A esta etapa pertenecen Fernán Caballero y Pedro Antonio de Alarcón. Pedro Antonio de Alarcón. Ferreras en 1974 ha indicado, y ahí abren comillas también, ¿no? Se podría intentar una definición del estilo realista
a partir de una serie de factores negativos. Dos puntos. La desaparición del autor en la obra como productor de juicios morales. La falta también de tesis, etcétera. Ahí cierra las comillas. Señala cómo el realismo, ¿cómo? No te entendí, ¿qué? La falta también de tesis, etcétera. Señala cómo el realismo supone un equilibrio entre el autor y el mundo objetivo, y cómo a partir de 1868 las novelas a veces reflejan un dualismo político y religioso que no impide la totalización de la significación. ¿En qué año fue eso? 1868. Que no impide la totalización de la significación. De nada. Las grandes figuras del realismo español son Galdós y Clarín. Galdós y Clarín. Bien. Bien, hasta allí. Esto es del diccionario acá de términos literarios. ¿Tá? Hay muchas. Acá tengo como 25 páginas que quisiera, no le puedo decir todo porque quedaríamos en clase de historia. Algunas cosas las vamos a ir diciendo mientras vamos analizando la obra. Pero si quieren puntuar algunas cosas, ¿no? El entorno histórico de Balzac, entonces, comprende la primera mitad del siglo XIX. La vida de Balzac transcurre en los primeros 50 años del siglo XIX, porque él nace en el 1799 hasta el 1850. Perdón, la vida de Balzac transcurre Entre los primeros 50 años del siglo XIX, él vive entre 1799 a 1850, 99 a 1850. Su obra novelística aspira a mostrar el cuadro total de su tiempo. Bien, en economía y sociedad, acá no voy a decirle cada cosa, sino vamos a ir puntuando y ustedes, por supuesto, pueden recurrir a la parte histórica con más valor. Pero economía y sociedad, la clase burguesa, que como ustedes saben, se desarrolla desde el fin de la Edad Media. Les voy a ir puntuando las características sin desarrollarlas, porque si no estamos... La clase burguesa, ¿no? Que como ustedes saben está desde el fin de la Edad Media. El sistema económico al que está ligado el capitalismo.
Y como ustedes saben, desde el Renacimiento el capitalismo deviene industrial a fines del siglo XVIII. Salud. La burguesía elabora una cultura y una ideología propias, expresivas de su particular visión del mundo, y de los nuevos valores que busca imponer. Dos puntos. El liberalismo, el iluminismo y el racionalismo, que se concretan en la enciclopedia. En posesión de esos medios, se apresta a la conquista del poder político, se apresta a la conquista del poder político y sume a Francia en la Revolución de 1789. 7, 8, 9. Todas las formas de capitalismo implican la acumulación de riqueza o bienes, no para atesorarlos, sino para hacerlos crecer. Bueno, la revolución industrial es la transformación más importante y espectacular que tiene su origen en Inglaterra entre 1760 y 1780. El industrialismo es la producción en gran escala de bienes a cargo de asalariados trabajando en concentraciones fabriles. Y este industrialismo fue posible por varios aspectos. En primer aspecto, una burguesía poderosa. Con acumulación de grandes capitales, mentalidad emprendedora, impulso progresista, afán de lucha, apego a los valores mundanos y profanos. El otro aspecto fue la gran cantidad de mano de obra libre que queda asalariada. El proceso de éxodo rural que se encuentra en las ciudades. Tercero, el uso de máquinas
ya no solo herramientas del proceso productivo. Cuarto, el uso de nuevas fuentes de energía, máquinas a vapor que se agregan al agua. Y fuerza humana o animal. La quinta es el punto de vista moral. Afirmación de la persona frente a la naturaleza del trabajo humano. La quinta, punto de vista moral, afirmación de la persona frente a la naturaleza, ¿hasta ahí estás? Sí. Del trabajo humano como fuente de felicidad individual o colectiva, en lugar de verlo como un castigo o pauta inferiorizante. O pauta inferiorizante. Bien, en cuanto a las consecuencias de todo esto, fueron el crecimiento demográfico, 1, las grandes corrientes migratorias de Europa hacia otros países, la urbanización del planeta. Por ejemplo, una ciudad francesa, Lyon, pasa de 110.000 habitantes en 1800 a 50 años después a 156.000 habitantes. ¿Cuántos años después? 50. Otra consecuencia, la cuarta, aparición de la clase obrera o proletariado. Clase proletariado, entre paréntesis, clase dominada por la dominante o burguesa, cierro paréntesis, que generaron agitaciones, revueltas, revoluciones frustradas, etc. Y así aparecen las doctrinas socialistas, socialismo utópico, anarquismo, comunismo. La quinta consecuencia, importancia cada vez mayor de la ciencia y la técnica. Creación de una economía mundial. Y la europeización del planeta. El mercado consumidor genera nuevas formas de imperialismo y colonialismo. ¿Imperialismo Y colonialismo. Bien, esto es muy por arriba, ¿está? A lo que nosotros vamos a ver como gran así destaque de lo que va a ser, que vamos a ir
viendo entonces después parte a parte. Esta obra es de 1834, ¿tá? Y si quieren googleen ahí de Balzac para decir alguna cosa y yo agrego algunas otras. Googleen ahí a ver qué tienen, qué les sale. Dale. Sí, lee alguna característica, por favor. Nació el 20 de mayo de 1799 en París y fallece el 18 de agosto de 1850. Fue un novelista y dramaturgo francés, representante de la llamada novela realista del siglo XIX, trabajador infatigable, elaboró una obra monumental, La comedia humana, ciclo coherente de varias decenas de novelas cuyo objetivo era describir de modo casi exhaustivo la sociedad francesa post-napoleónica de su tiempo, para, según su famosa frase, hacerle la competencia al registro civil. Es considerada generalmente como su magnus opus. Eso es lo breve. Bien, ¿alguien más? Sí, acá no tanto sobre la vida, sino sobre la comedia humana. Acaba de decir la compañera, su objetivo es de una desmesurada misión de crear la totalidad de la vida de la sociedad francesa entre 1815 y 1848. Esto es el fenómeno de la conversión de la monarquía del mundo. En ese vasto plan se incluyen los relatos publicados en épocas anteriores, la Revolución de 1789, el Imperio, y referencias bastante extensas a esos procesos en novelas cuya acción transcurre en etapas posteriores. En 1842, muy avanzada su obra, comienza a publicarla bajo el título de Comedia Humana. En ella no falta la descripción de ninguna zona de Francia, cuyos dos polos, París y la provincia, son relegados con minucia, y todos los seres que las habitan. Balzac entendió, partiendo de una comparación entre lo humano y lo animal, que las diferencias entre los seres humanos dependen de la clase social a la que pertenecen y del trabajo que realizan, y que estas diferencias se expresan en el modo de sentir y actuar. Otorga también papel relevante a las mujeres y piensa que entre el medio y su habitante existe una interacción recíproca por la cual somos lo que nuestro medio determina y hacemos el medio en que vivimos. Por eso la descripción tiene privilegiado papel en sus novelas. Sí, porque esto está extraído de una ficha literaria llamada Balzac de Graciela Mata, la profesora Graciela Mata. Ah, bárbaro. Sí, o sea, sigue hablando de la comedia humana. Sí. Hay algo importante y es la relación de Balzac en su familia, ¿no? Él nació el 29 de mayo de 1799 en Tours, Francia. Su padre tenía 53 años y desempeñaba en dicha ciudad el cargo de administrador de víveres de la 22ª División Militar. Su madre contaba tan solo con 21 años, o sea que el padre era 32 años mayor que ella. Aunque Dilthey y otros autores, Dilthey se escribe así, y otros autores, Dilthey
Stein y otros autores. ¿Te quedaste? ¿Qué parte te repite? Y otros autores describen a la madre de Balzac como, entre comillas, uno de esos caracteres de rarísima bondad, cierro las comillas. Otras fuentes biográficas no parecen ser de la misma opinión. Y el propio Balzac describe así su infancia en una carta que escribe a Eva Hanska en 1846. Y ahí abran las comillas. En cuanto fui echado al mundo, me dieron a criar en casa de un gendarme, donde permanecí hasta la edad de 4 años. De los 4 a los 6 años estuve a media pensión y a los 6 y medio se me envió a Vendôme, otro lugar, a Vendôme, esto tiene el sombrerito, donde permanecí hasta los 14 años. ¿Y qué era un colegio ahí? Cuando, seguramente, donde permanecí a los 14 años, hasta los 14 años. Cuando mi madre me llevó a vivir con ella, me hizo la vida tan dura que a los 18 años, en 1817, abandoné la casa paterna y me instalé en un desván en la calle Les Diguiers. Bueno, no importa en realidad, ¿no? Les Diguiers. Bueno, me fui para arriba ahí. Les Diguiers de París, llevando la vida que he descrito en La piel de Zapa. ¿En la piel de? Zapa. ¿Zapa? De Zapa con Z. ¿Es una obra? Sí, La piel de Zapa es una obra, abreviación de zapato, ¿no? En más de una ocasión me pregunté, qué desgracia física o moral me valía la frialdad de mi madre. ¿Era yo acaso el hijo del deber? Aquel cuyo nacimiento fortuito aquel cuyo nacimiento es fortuito o aquel cuya vida constituye
un reproche continuo. Ahí cierran el signo de pregunta y cierran las comillas. Bueno, después de 1816 a 1819, Balzac cursó estudios de Derecho, trabajando además como pasante en el despacho del abogado Merville. Cuando su padre decide buscarle otro trabajo de ese tipo, se niega a ello y manifiesta su deseo de dedicarse a la literatura. Bien, salté una parte personal y eso porque si no nos queda larguísimo, pero en 1829 Balzac publica Le Dernier Joan, C-H-O-U-A. No, la parte anterior lo que habías dicho. Le Dernier es la última, ¿no? Le Dernier es la última. Novela con el título de Les Joans, lo mismo que acá, pero con S. Volverá a publicar algo modificada en 1834, siendo la primera de sus narraciones que Balzac incorporará a la comedia humana, firmándola entonces con su propio nombre. Asumir modificada siendo una de... Espérate un poquito, me saltó el libro. Modificada siendo una de... Una de sus narraciones, siendo una de las narraciones que Balzac incorporará a la comedia humana, siendo la primera de sus narraciones que Balzac incorporará a la comedia humana. Firmándola entonces con su propio nombre. Firmando. Entonces con su propio nombre. ¿Es ahí o era en otra parte? Está. Con la publicación de dicha obra en 1829, ahí ya él tenía 30 años, ¿no? Obtiene un cierto éxito en el cual se convierte en, abran comillas, éxitos del escándalo. Cierro comillas. Cuando seguidamente publica Fisiología del matrimonio. ¿Cómo se llama? ¿Publica? Fisiología del matrimonio. Bien, después escribe innumerables historias que no les voy a decir porque esto lo pueden conseguir en cualquier bibliografía, en cualquier, en la parte de adelante de los libros, ¿sí? Y lo que es interesante es cómo él planea hacer esta comedia humana, ¿sí? ¿Qué es lo que, sencillamente para que traten de entender, digo, fácil? Él busca entrelazar las novelas y que los personajes se vuelvan a encontrar y vuelvan a aparecer en diferentes de sus novelas.
Entonces vos ves a un personaje y después ves a otro. ¿Está? Y después lo volvés a ver en otro tema ligado a otra cosa. Esta gran obra, entonces, La comedia humana, tiene un doble nivel de su propósito y su realización. Dos puntos. Reconstruir la totalidad de la vida de la sociedad francesa de su tiempo. Y ello con tal grado de verdad, en el sentido en que Engels, el sociólogo, ¿no? Engels, pudo confesar, Engels, con G, y ahí abro comillas de vuelta porque es lo que dijo Engels sobre Balzac. Balzac agrupa una historia completa de la sociedad francesa, de la que yo incluso, en sus particularidades económicas, entre paréntesis, por ejemplo, la redistribución de la propiedad rural y personal después de la Revolución Revolución Francesa, de la propiedad rural y personal después de la Revolución Francesa, cierro paréntesis, he aprendido más que de todos los historiadores, economistas y tratadistas de este periodo juntos. Economistas